Buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio de Mirando nuestra sobreedificación de este día lunes 2 de diciembre del año 2024. Ya vamos por 8 o 9 meses dando clases todos los lunes o por ahí el día martes. Damos gracias al Señor por la permanencia, gracias por todo lo que venimos aprendiendo, todo lo que el Señor nos está regalando, la luz con la cual nos está impartiendo. Y en esta noche no va a ser, no va a haber diferencia porque el Señor nos va a seguir impartiendo de su vida a través del entendimiento. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este día que has preparado, gracias por este tiempo en el cual, Señor, podemos estar a través de esta plataforma para poder, Señor, establecer, Señor, una palabra, una directriz, un indicativo, Señor, que nos pueda ayudar, Señor, y a seguir con nuestra construcción, con nuestra edificación. Gracias por la luz de esta temporada. Gracias por la vida del Hijo en cada uno de nosotros. Gracias por el aumento de Cristo. Gracias por ese sacrificio de la cruz. Gracias porque cada día entendemos, cada día hay un mayor nivel de luz en el cual entendemos que todo lo que hay de Adán en nosotros tiene que morir para que todo lo que tiene que haber de Cristo en nosotros haya. En esta noche, Señor, le damos gracias en el nombre de Jesús y vamos a iniciar esta clase habilitando a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, para que esté atento a todo lo que Dios quiera soltar en esta noche, a través de la enseñanza, pero también a través de la impartición y a través de la luz que el Señor vaya arrojando en cada una de nuestras vidas. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, voy a compartir con ustedes la pantalla. Y el tema de hoy es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Hay algunos temas que he mencionado en algunas clases, pero vamos a profundizar en esta noche. Amén. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Iniciamos con una pregunta y la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué gobierna el accionar de la Iglesia? ¿Qué gobierna el accionar de la Iglesia? El accionar de la Iglesia es gobernado por el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. El propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Y esto ya lo hemos dicho, vamos a releer un poquitito y entender que, abriendo lo que vamos a ir hablando, hay 3 partes, yo mandé el material 3 partes, pero seguramente vamos a abordar 2 partes, no sé si vamos a llegar a la tercera, pero seguro que una vamos a hacer y vamos a ver cómo estamos de tiempo con la segunda. La tercera la vamos a dejar para la próxima clase. Muy bien, entonces en esta primera parte vemos el punto A que nos dice: las escrituras contienen una revelación progresiva. Entonces, necesitamos ya, lo hemos hablado, que la revelación es progresiva, no es estática, no se planta, no se queda, sino que es progresiva. Entonces, ningún asunto eterno podría desarrollarse plenamente en un tema o materia, pero confiamos en el Espíritu Santo que nos provee por voluntad del Padre sabiduría e inteligencia espiritual. Que el Señor nos pueda dar esa sabiduría
y que la inteligencia espiritual se active en nosotros. Confiar en la sabiduría e inteligencia natural para los asuntos espirituales sería una necedad. Es decir, no podemos abordar determinados temas espirituales con una postura natural, sino que la postura tiene que ser espiritual, desde la mente de Cristo, desde la inteligencia espiritual. Tener esta inteligencia espiritual es tener un conocimiento especializado que nos lleva a la efectividad de la implementación de dicho conocimiento. En una oportunidad, el apóstol Joseph Matera, alguien que es parte de la red, dice: más que nunca necesitamos una eclesiología cristológica, es decir, estudio de la iglesia, pero centrada en Cristo, ¿no? La misión de la iglesia no está limitada a anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con la vida y los principios del reino. Entonces, por muchos años, todo se pensaba que era salvación, de salvar almas, de que muchos vengan al arrepentimiento. Después se comenzó a implementar lo que se habla del mensaje de Cristo y de su gracia, pero todo no queda limitado a eso, sino que todos se puedan impregnar. Dice la palabra que Él quiere que todos sean salvos, pero también que accedan a la verdad. Entonces, es necesario que trabajemos para que seamos impregnados e impregnar, ser perfeccionados y perfeccionar todo el orden temporal con la vida y los principios del reino. Es decir, empaparnos, impregnarnos, perfeccionarnos, para que este nivel temporal sea avasallado con los principios del reino. Estamos en un medio temporal, pero no nos dejamos gobernar por la temporalidad, sino que nos dejamos gobernar por el reino. Cuando más profundizamos en la universal centralidad de Cristo, vemos más claro la iglesia en su naturaleza, propósito y misión en la tierra. Entonces, cuando más nos ubicamos en la centralidad de Cristo, vamos a ver cosas mucho más claras. Vamos a ver el propósito claro. Vamos a ver la misión más clara en la tierra. Muy bien, seguimos. Las escrituras, todas las escrituras se ven con mayor claridad en el aumento de la luz del nuevo pacto, porque van desapareciendo los velos y las sombras y podemos ver a Cristo más nítidamente en todo y en todos. Es decir, que entendiendo y abordando toda nuestra perspectiva, toda nuestra mirada desde una mirada del nuevo pacto, entonces nosotros vamos a ver cosas que hasta este momento no habíamos visto. En el antiguo pacto se hacía un anuncio y se daba indicios de que alguien iba a venir, y ese alguien que iba a venir vino y cambió la realidad. Por eso se establece el nuevo pacto. Es como que nosotros todo el tiempo vemos una propaganda, un cartel de una hamburguesa. Entonces vos estás viajando por la ruta y justo es la hora del mediodía y justo aparece por ahí un cartel de una hamburguesa ahí súper sabrosa y dice 50 kilómetros. Entonces te vas, ay, falta poco, voy a entrar ahí en esa estación de servicio y me voy a sacar el gusto de comerme la hamburguesa. Entonces, ese cartel es lo que representa el antiguo pacto. El nuevo pacto sería encontrarse con la hamburguesa y comerse la hamburguesa. No podemos a esta altura del partido andar saboreando un cartel, andar saboreando una imagen, sino que tenemos una realidad. Ya no vivimos de una imagen, sino que vivimos de una realidad. Por eso
es la diferencia en que el antiguo pacto era un anuncio y el nuevo pacto es la realidad. Con la realidad del nuevo pacto, nosotros miramos al antiguo pacto y ahí nos damos cuenta de los indicios que nos daban que antes no lo veíamos. Vemos en el arca de Noé a Cristo como la salvación, porque el arca fue la salvación para Noé y sus hijos. La salvación está representada en esa arca, y si la salvación es Cristo, entonces nosotros vemos sin velos y nos damos cuenta que Cristo estaba presente. Y así como muchas otras cosas, el agua que brotó de la roca en el desierto, entonces la roca es Cristo porque Él es el agua viva. Entonces nos damos cuenta que Él estaba presente en cada figura, en cada sombra, en cada propaganda que nos hablaban de Cristo, Él estaba presente. Pero ahora lo podemos ver porque lo vemos sin velo, lo vemos desde una perspectiva del nuevo pacto. Se nos fue quitado el velo. Entonces, ¿cuál es una de las cuestiones con las cuales nos encontramos en el Evangelio del Reino? Que hay mucha gente que todavía hace una especie de mistura entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, es decir, hablando mezclas. Y necesitamos entender que para que la mezcla desaparezca, tenemos que conocer la realidad, porque si no, vamos a hablar mezclas, vamos a imaginarnos y vamos a hablar de una perspectiva que no entendemos. Por eso necesitamos conocer la realidad del Hijo y que la realidad del Hijo se puede manifestar en cada uno de nosotros. Avanzamos. Creemos que en estos días se volverá a decir de la iglesia hasta que Él vuelva, se va a decir de la iglesia hasta que Él vuelva. Creemos que va a ser así lo que sucedió en Hechos 17:6. Estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Es decir, que creemos, tenemos la convicción, tenemos la certeza y lo declaramos en el nombre de Jesús, lo declaramos que estos días van a establecerse, que la gente dirá, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo, que también han venido a esta zona? ¿Quiénes son estos que hablan de Cristo y trastornan cuando hablan de Cristo? Declaramos que esa palabra de Hechos 17:6 se cumple no dentro de poco, sino que se cumple en nuestros días. Comprender todo lo que Dios nos ilumine acerca de su realidad espiritual son absolutos en estado de completamiento. Entonces, necesitamos una clara cosmovisión bíblica, espiritual, celestial y eterna. Es decir, que todo lo que nosotros vamos absorbiendo, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, todo lo que nosotros vamos capturando, está en estado de completación, es decir, que se tiene que completar, no está completo. Lo que nosotros hablamos es algo que se va a completar con otra palabra, no es completo. Por eso decíamos que la revelación es progresiva, va progresando. Y en cada uno es de una forma distinta, de una forma diferente, porque Dios trabaja con nosotros de maneras distintas, entendemos de formas distintas, entendemos lo mismo, pero las estrategias que Dios utiliza, la forma en la cual nos revela las cosas son distintas, pero digamos y abordamos y entendemos que los temas son exactamente igual, porque al que describimos es a Cristo. Avanzamos. La revelación progresiva de las Escrituras. No hay más revelación de lo que ya está escrito. Lo que tenemos ahora es su iluminación progresiva de su espíritu sobre lo escrito. Es decir, no es que, wow, se me reveló algo nuevo, porque no, toda la escritura ya está revelada. A nosotros se nos ilumina la revelación. Por ejemplo, lo que a Pablo se le reveló,
a nosotros se nos ilumina. Decimos, Dios me reveló algo, entendí una palabra revelada, está bien, no hay problemas por eso. Pero ya la revelación ya está establecida. Somos iluminados acerca de esa revelación. Acerca de lo que vio Pablo, lo veo más claro. Acerca de lo que vio Juan, lo veo más claro. Acerca de lo que cada uno de los apóstoles recibió, entonces yo lo veo con mayor claridad. Se me ilumina, veo la revelación, pero toda la revelación está establecida. Hay cosas que todavía no se nos fueron iluminadas y hay cosas que no nos serán iluminadas en esta generación, sino que será en la próxima generación. Es decir, que Dios trabaja de esa forma. Dios trabaja de esa forma, con la revelación progresiva. Por eso tiene que haber esto, tiene que ser claro en nosotros. Esta obra de gracia divina no es un privilegio de algunos iluminados o ministros especiales, sino derecho de todos los santos, santos, apóstoles y profetas. Es decir, que la revelación o la iluminación de lo revelado es para todos, ¿no? Es para todos. A veces cuando nosotros estamos hablando una palabra y alguien tiene una porción de Cristo y la expone, entonces me trae una mayor claridad en lo que la palabra a mí me había dejado, pero viene otra porción de Cristo, de una persona que está creciendo en él y me aporta al entendimiento, entonces se me ilumina con mayor intensidad. Dios no reveló su palabra en un todo o completamente en un momento específico de la historia, sino a través de hechos y acontecimientos sucesivos en la historia. Desde la iluminación tenemos el resumen perfecto de la escritura en un libro, como una historia, un propósito y una persona, y esa persona es Cristo. Es decir, que Dios fue revelando progresivamente. La revelación es puro don de Dios que sale de su boca para encontrarse con el hombre. En la revelación escritural, Dios reveló a sí mismo al hombre y lo hace partícipe de su plan eterno en relación con su Hijo, por medio de llamarlo a la obediencia de la fe en amor de su nombre. Es decir, Dios comparte, Dios nos hace participante del plan eterno que tenía o tiene con su Hijo, es decir, que nos comparte. Por eso es interesante entender que todo esto es por aumento, todo esto es por entendimiento. Cuanto más entiendo, más partícipe me hago. Si yo ignoro, no voy a dimensionar la participación que tengo. En cambio, si tengo un mayor aumento de entendimiento, va a ser más claro la participación que tengo en este plan divino, en este plan eterno. Lo más sabroso del Evangelio es entender qué rol estoy cumpliendo, cómo voy a desarrollar dentro de este propósito lo que tengo que hacer. No es hacer las cosas como un robot, sino entender lo que estoy haciendo. Entonces me trae una mayor claridad cuando yo estoy posicionado en el entendimiento correcto. No de una posición en la cual están todas mis necesidades, está todo lo que yo necesito que Dios haga, o está lo que yo quiero ser en Dios como estrella. No. Entonces, a mayor entendimiento de quién soy, a mayor entendimiento de mi posición, a mayor entendimiento de todas las cosas, entonces yo me vuelvo más comprometido porque entiendo más. Para llegar a la unidad de la fe necesitamos tener la unidad del espíritu, usar las mismas herramientas interpretativas y enfocar el texto bajo la misma óptica del nuevo pacto que el nuevo pacto establece. Desde el nuevo pacto, el libro, la historia y el propósito y la persona son vistas sin velos, sin velos. Es decir, no mirarlas
desde un plano religioso, no mirarla desde un plano dogmático, sino mirarla desde un plano de la vida de Cristo. Por eso hablamos de la centralidad de Cristo. Número 2, la revelación progresiva nos enseña que la palabra de Dios se fue desarrollando a través de los siglos. El principio de la revelación progresiva significa que Dios no revela todo en un momento, ni tampoco establece las mismas condiciones para que uno de los diferentes periodos, para cada uno de los diferentes periodos. Esto también pasa en nuestras vidas, es progresiva su revelación. Por ejemplo, por muchos años, cuando Constantino mezcla el paganismo con el cristianismo, entonces fue muy buena la idea de Constantino de que mezclar, entonces vos sos cristiano pero estás adorando a un Dios, no importa, venía lo mismo. Entonces como que se comenzó a mezclar, ¿no? Entonces cada uno tenía que llevar por lo menos una vez al año su expiación, es decir, su dinero al centro religioso de ese momento para ser perdonado de los pecados que cometía, ¿no? Entonces hubo una temporada que se llamó oscurantismo, donde no se emitió palabra, donde no se habló absolutamente nada, donde no es que hubo un profeta que se levantó, nada, un silencio total, por eso se llamó el oscurantismo. Pero después de este periodo, se le reveló a un monje llamado Lutero que la salvación no había que pagarla, sino que la salvación era gratuita. Entonces, él comienza a establecer este principio que la salvación es por gracia y es a través del sacrificio de la cruz, el reconocimiento del sacrificio de la cruz. Entonces, viene todo lo que se conoce históricamente con respecto a lo que protestó o lo que dijo Lutero, ¿no? Entonces, en ese momento a Lutero se le revela que está bueno que la fe, perdón, que la salvación es por gracia, pero Lutero dijo y entendió que lo importante era llenar Europa de iglesias. Entonces se levantó y construyó iglesias por toda Europa. Vieron que Europa tienen esas catedrales, esas iglesias monstruosas. Europa se llenó de catedrales porque él entendía que lo importante era hacer iglesias. De Lutero sale la palabra iglesia, de Lutero sale la palabra vamos a la iglesia, de Lutero sale el púlpito que todos nosotros conocemos, pero Lutero se quedó con una revelación y se estancó en esa revelación. Hasta que años posteriores se fue revelándose, Dios se fue revelando a personas, a otras personas, se le reveló que él era una asamblea, un grupo de personas, después se le reveló a otros que las escrituras en los libros de Efesios, ¿no? Que la iglesia era una familia, y por último, algunos dijeron que era un cuerpo, pero no estaba tan nítido como la revelación corporativa de hoy en día. Hoy nosotros hablamos de lo corporativo, entendiéndolo. Hemos hablado, sí, somos parte del cuerpo de Cristo, y parece algo tan pagano, tan católico decir, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenía sustancia lo que decíamos. Pero ahora, cuando nosotros decimos, estamos edificando al Hijo de Dios, estamos edificando al Hijo corporativo, estamos trabajando en la edificación corporativa de la iglesia, entonces las cosas cambian, porque lo estamos diciendo con sustancia, porque hemos encontrado la sustancia de Cristo en la revelación. Por eso la revelación es progresiva. Si nosotros hoy en día
tuviéramos la oportunidad de invitarlo a una reunión, a un Zoom, a Martín Lutero te predicaría que la salvación es por gracia y te predicaría de la salvación, porque no se le reveló otra cosa que no sea la salvación. No nos podemos quedar en ese estancamiento, porque mientras nosotros nos quedamos en estancamiento, hay vacíos que se van produciendo, y si los vacíos no son llenados de Cristo, esos vacíos traen desajustes, como lo hemos hablado en algún momento. Traen desajustes, y todo desajuste usted sabe que termina separándose. Si hay una tuerca de la bicicleta que estuvo floja, entonces en algún momento se va a separar. Un día me había comprado una bici, yo re bien, ahí me había comprado en esa época que se usaban los Walkman, que eran los cassettes que se metían adentro de un cosito así. Entonces yo, canchero, me puse ahí, dije, me compré la bici, iba a dar unas vueltas en la bici nueva, qué sé yo. Cuando llegué a la esquina se me destartaló toda la bicicleta, claro, porque había sido que tenía que llevarla a un bicicletero y que me ajuste todo. Pero ¿quién me había dicho eso? Nadie, no lo sabía. Me quedé con el manubrio por acá, me quedé con la rueda por acá. Ni una cuadra hice. Todo desajuste tiende a separarse. Por eso necesitamos ir bebiendo de esta revelación progresiva y no detenernos como que pensamos que hemos llegado a algún lado. Seguimos. Número 3. Número 3. En vista del principio llamado revelación progresiva, las revelaciones posteriores no son contradictorias, sino complementarias. No cometen errores, sino revelan más verdades. Es decir, si estamos edificando algo en revelación, no puede venir una revelación nueva que derriba todo lo que hemos recibido, sino que tiene que complementar. Por eso tenemos que prestar atención a los que escuchamos, porque todo lo que escuchamos llevamos a nuestro espíritu y desde ahí tenemos que edificar. Por eso tenemos que entender que no puede haber un derribar de cosas aprendidas en revelación que vengan a deteriorar o a derribar, sino que se van a complementar, es decir, que van a seguir creciendo. No tenemos que someter la Biblia a la cultura, sino la cultura se tiene que arrodillar ante nuestro Dios y a la verdad suprema y absoluta establecida en su palabra. Cuando se juzga la ética de los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la comparación puede ser muy injusta porque ellos no contaban con Dios en su interior. Habría que leerlas desde la revelación y el pacto que operaba en sus días. El pacto que operaba en sus días. Es decir, hay cosas que a mí me parece que Abraham hizo que no estaban acorde a lo que nosotros vemos ahora en el nuevo pacto. Pero Abraham vivía bajo un pacto, el pacto abrámico. Y el pacto abrámico lo único que consideraba era que para ser bendecido tenía que ser pariente de Abraham, del linaje de Abraham, y ya era suficiente para que Dios los bendiga. Podían matar, podían tener mujeres, podían tener de todo, hacían lo que querían, pero no hay problema porque era hijo de Dios, porque era Abraham, Dios había hecho un pacto con Abraham, entonces era hijo de Abraham, pariente de Abraham, no había problema, pero ese pacto se terminó, era para esos días. Yo no puedo decir, che, mirá acá, Abraham pecó, Abraham hizo esto, ¿qué será que se va a ir al infierno? No, era el pacto que transitaban en ese momento. Se lo juzga de acuerdo al pacto. Nosotros, desde el nuevo pacto, no podemos juzgar, sino que por eso tenemos que verlo a través de la revelación. Hablamos el otro día. ¿Cuántas veces hemos hablado de Jacob como
el traicionero, como el traidor, como el engañador. Sin embargo, con una mirada neopactista vemos la representación de la iglesia en Jacob y la iglesia vistiéndose de el primogénito para ser bendecido por el Padre. Entonces, tenemos que mirar esto, mirar el antiguo pacto, pero tener cuidado de mirarlo con una mirada del nuevo pacto con revelación, para no caer en la condenación, no condenando a las acciones que tuvieron en esos momentos. Número 4. La revelación de Dios ha sido gradual. La revelación de Dios ha sido gradual. La revelación de Dios ha sido gradual, culminando en aquella manifestación de su amor que llegó por medio de su Hijo Jesucristo. Los antes y el ahora, la revelación de Dios y la predicación del Evangelio por medio de la Iglesia son dos caras de un único acontecimiento. Son dos caras de un único acontecimiento. Número 5. En el estudio de las Escrituras es necesario entender que la única revelación de Dios está en su palabra. La única revelación de Dios está en su palabra. Querer ir más allá de lo que nos fue revelado es entrar en prácticas de las ciencias ocultas o también ocultismo. El peligro del conocimiento revelado y no entendido. Entonces, hay cosas que son reservadas para Dios. Y hay cosas que no nos van a ser reveladas porque están encriptadas en Dios. No las vamos a conocer nosotros. Él se las reservó. Entonces, nosotros tenemos que ir por lo que está revelado y pedir al Espíritu que nos ilumine para entender lo revelado. Pero querer entender algunas otras cuestiones, entonces sería meternos como en el ocultismo. ¿Qué sé yo? ¿Será que los demonios se reproducen? ¿Será que los demonios tienen relación? Esas cosas que no tienen nada que ver con nosotros, no nos interesa porque sería ocultismo. Entonces, ir por lo revelado. Hay huestes satánicas de maldad, hay demonios, y lo que me queda claro es que fueron vencidos en la cruz y no hay otra opción. No quiero saber la cara de ellos, no quiero saber la vida de ellos, fueron vencidos y listo, ya está. No, lo que pasa es que se llaman tanto. ¿Para qué andar averiguando tanto el nombre? Si ya fueron vencidos. No es que porque sepas el nombre de un demonio lo vas a vencer más. No, ya fueron vencidos. No hay opción, no hay chance. Fueron vencidos en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos conocerlo a Él, porque tenemos que parecernos a Él. Si buscamos conocer a los demonios, vamos a parecernos a los demonios. Yo no me quiero parecer a un demonio, me quiero parecer a Cristo. Tengo que conocerlo a Él, tengo que modelarlo a Él. ¿Amén o no amén? Número 6. Hablamos del conocimiento revelado. Hablemos del conocimiento revelado. La revelación se divide en periodos bien definidos y claramente separados. Esto constituye uno de los factores más importantes en la verdadera interpretación de las Escrituras. Estas divisiones se conocen como dispensaciones. Debemos abordar el estudio de las Escrituras bajo la dependencia del Espíritu para entender y comprender con conocimiento de causa lo que Dios está revelando, ¿no? Entonces, lo que Dios está dispensando en cada temporada, entonces uno lo tiene que entender. Número 7. Toda revelación apunta a Jesucristo. Toda revelación apunta a Jesucristo. Dios ha hablado, ¿viste como los mormones
que hubo un profeta que se encontró no sé con quién, con un ángel, Moroni, no sé qué, inventaron no sé qué otra cosa. Entonces vos te das cuenta que toda la revelación apunta a Jesucristo. Si no es Jesucristo, es cualquier otra cosa menos Él. Por eso necesitamos conocerlo a Él y hablar de Él y apuntar de Él. Dios ha hablado Dios ha hablado muchas veces y de diversas formas. Es siempre el mismo Dios el que revela siempre apuntando hacia el mismo ser, su Hijo. Las muchas veces y las diversas formas eran fragmentos complementarios de una historia única, encaminada a un cumplimiento que es la revelación de la manifestación de su Hijo. Entonces, todo nuestro entendimiento tiene que centralizarse en Cristo. Hay muchas cosas que podemos aprender, pero las muchas cosas que podemos aprender, primero tiene que centrarse en Cristo, conocerlo a Él, porque a veces podemos distorsionar ciertos entendimientos tratando de investigar o descifrar determinadas cosas que necesitan la madurez necesaria para poder abordarlo. Por eso necesitamos establecernos en Él, conocerlo a Él, entender que Él es la centralidad y a partir de ahí uno comenzar a abordar o a tocar o a indagar algún otro tema que tiene que ver con el reino, que tiene que ver con el crecimiento, pero primero necesitamos conocerlo a Él. Número 8. El fin último de la... Esto nos permite dos anotaciones. El fin último de la revelación es el conocimiento de su gloria y el ser de Dios en la persona de su Hijo. Y no solo su acción salvífica. La revelación de Dios no es solo una palabra que hay que escuchar, sino una persona a la que hay que ver. No solo la doctrina de Cristo, sino Cristo mismo. No solo la doctrina de Cristo, sino Cristo mismo. Entonces, hay dos anotaciones que tenemos que salvar, que tenemos que apuntar, que el fin último de la revelación es el conocimiento de su gloria y el ser de Dios en la persona de su Hijo, y no solo la salvación, no una acción de salvación. La revelación de Dios no es solo una palabra que hay que escuchar, sino una persona a la que hay que ver, una persona a la que hay que conocer. Número 9. Por medio de su Hijo, Dios se dirige a todos los creyentes. Por medio de su Hijo, Dios se dirige a todos los creyentes. Decodificar dos expresiones en Hebreo 1:1, en otro tiempo y en estos días, o sea, antes y ahora, Cristo es el cumplimiento de todos los anuncios de las profecías mesiánicas. En Él se cumple la historia. En Él se cumple la historia. Muy bien. Vamos a leer esta palabra de Hebreos 1:1.
Dice la palabra en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres por los profetas, entonces, en otro tiempo y en estos días, o sea, antes y ahora, Cristo es el cumplimiento de todos los anuncios de los profetas mesiánicos. En Él se cumple la historia, en Cristo se cumple la historia. La revelación de Dios completada en su Hijo es una unidad, una totalidad, armonía en la cual lo antiguo es completado y consumado en lo nuevo. Esto lo vemos cuando miramos el Antiguo Testamento sin velos. Es decir, que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto y del Antiguo Pacto. No podemos separar, es un complemento, se complementa, es un complemento. No, lo que pasa es que ahora que conocemos a Cristo no tenemos que leer más el Antiguo Testamento, no tenemos que hablar más del Antiguo Pacto, tenemos que hablar del Nuevo Pacto. No, 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 es un complemento. Es más sabroso descubrir sombras y figuras que ahora vemos en el Antiguo Testamento, que luego la podemos complementar con palabras del Nuevo Testamento y todo se hace muy sabroso y muy nutritivo. Amén. Por eso damos gracias a Dios por la luz, porque esta luz te lleva a apasionarte, esta luz te lleva a querer más de Él, a conocerlo más a Él, a querer saber más acerca de Él. Esto es extraordinario. Número 10. La plenitud de la revelación es única, final y completa. La plenitud de la revelación es única, final y completa. La multifacética revelación de Dios en los tiempos previos al nacimiento de Cristo era inspirada por Dios. La multifacética revelación de Dios en los tiempos previos al nacimiento de Cristo era inspirada por Dios. Era una revelación progresiva que apuntaba constantemente hacia la venida del Mesías. Por consiguiente, el Cristo encarnado trajo la palabra de Dios en su plenitud, riqueza y multiplicidad. Él fue la revelación final, la encarnación de Jesús, del Cristo en Jesús, fue la revelación final. La historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero hay un progreso más allá de él. En Cristo se cumple el propósito eterno del Padre de edificar una iglesia que exprese la plenitud del reino, todo lo cual a él le place revelar. Vamos a ver la palabra de Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. En Cristo se cumple el propósito eterno. Vamos a la parte B de la primera parte. La primera parte está dividida en una sección A y en una sección B. Ahora veamos la sección B. La luz de Dios va en aumento en las Escrituras.
para que podamos ver claramente en los escritos un crecimiento gradual de su propósito eterno. La luz de Dios va en aumento en las escrituras para que podamos ver claramente en los escritos un crecimiento gradual de su propósito eterno. Número 1, de varón a un niño y de un niño a un varón perfecto. Las escrituras comienzan con un varón que con un gran golpe se vuelve niño, pero pasaron los años hasta que vuelva a recuperar la memoria y vuelva a ser un varón. Pero no cualquier varón, este será semejante a un varón perfecto. Las conversaciones y enseñanzas con la Israel natural son como un niño en estado de inmadurez. Símbolos, tipos, figuras, etc. Pero Israel espiritual, la iglesia, camina en una dirección más clara sobre los asuntos espirituales que debería dar a la medida. Entonces, tenemos el Israel natural y el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. Hablando del Israel natural, Dios trataba de que el pueblo de Israel descifrara o entendiera acerca del Mesías. Por eso colocaba sombras y figuras. Sombras y figuras para que ellos descubrieran que esa figura y esa sombra representaba al Mesías. Porque no le podía hablar de otra forma, de otra manera que no sea esa, porque en el huerto del Edén recuerdan que el hombre pierde la eternidad, pero también pierde la sensibilidad espiritual. Su espíritu se resume a la nada. Entonces no le podía hablar desde el espíritu, le tenía que hablar desde una figura, desde una sombra. Le tenía que hablar desde ahí. Entonces ellos entenderían de alguna manera que se estaba hablando del Mesías. Entonces, ellos tenían esa forma, pero nosotros, que ahora tenemos al Espíritu en nosotros, el Espíritu está en nosotros, entonces vamos a caminar con una dirección más clara. Vamos a entender los asuntos espirituales y al entender esos asuntos espirituales, tenemos que dar a la medida. No está más en nosotros, es decir, que en nosotros ya está el Espíritu perfecto en nosotros. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos las armas para poder caminar como Dios necesita que caminemos cada uno de nosotros a través del entendimiento correcto. No podemos ser necios, no podemos pasar por ignorantes con todo lo que el Señor nos está dando en este tiempo, con todo lo que el Señor nos, las armas que nos ha dado en este tiempo para que podamos entender, para que podamos caminar en ese entendimiento correcto. Número 2, lo nuevo no es el reemplazo de lo viejo, sino el cumplimiento. Así que la iglesia no es el reemplazo de Israel, sino el cumplimiento. Lo que cambió según Dios con Israel fue la forma, no el propósito en el corazón de Dios, que es el mismo. Cristo es el centro de todo. Dios nunca cambió su idea, más bien cumplió su idea en Cristo y en la iglesia. El centro no es Israel, el centro es Cristo. Lo nuevo no es el reemplazo de lo viejo, sino que el cumplimiento. Así que la iglesia no es el reemplazo de Israel, sino el cumplimiento. En la iglesia se cumple todo lo que se le fue dicho a Israel. Número 3, entre muchas cosas a ver en estado de graduación, se encuentran el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, estado de graduación, es decir, algo que tiene que ir creciendo, algo que tiene que ir aumentando, algo que tiene que ir graduándose gradualmente. Es decir, por ejemplo, uno cuando lee mucho y comienzan a pasar los años, te encontrás que necesitas anteojos para leer. Bueno, entonces te miden la visión. Entonces pasan los años y te tienen que ir graduando
el aumento de las lentes para que veas en condiciones correctas. Entonces, acá tiene que haber una graduación. Tenemos que entender que hay una graduación, que nosotros vamos a ir capturando, que nosotros vamos a ir abrazando, porque hay cosas que se dan en forma graduales. No es que llego allá rápido, no. Tengo que pasar paso por paso. Desde Génesis hasta el libro de los Hechos y Corintios, el poder y la sabiduría tienen un sentido, pero en Corintio se nos permite ver claramente y sin sombras que Él es el poder y la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios en estado de madurez se encuentran no en las cosas, sino en el crucificado y en la obra de la cruz. En el crucificado y en la obra de la cruz. El poder y la sabiduría de Dios en estado de madurez se encuentra no en las cosas, sino en el crucificado y en la obra de la cruz. ¿Cuántas veces hemos escuchado, vení este fin de semana, vení que va a haber una reunión de poder? Y hay una palabra que se fue implementando ahora, vas a salir empoderado, vas a salir empoderado. Entonces, es como que se está como, ¿cuál es la palabra? Se hace marketing del poder y de los beneficios que trae el poder, ¿no? De eso parece que hay mucha promoción, mucha propaganda, ¿no? Entonces, para que pueda ser más sabio, para que pueda ser más entendido, venía a recibir el poder, porque va a venir el apóstol Claudio Vera y te va a impartir del poder del cielo. ¿Viste? Esas propagandas que por ahí hay, ¿entendés? Y el verdadero poder radica en la cruz y radica en la muerte. No hay otra cosa que no te dé mayor poder que no es la cruz y la crucifixión y la muerte y la resurrección. Pero es feo predicar de eso, no le gusta mucho a la gente. Me decía el pastor Ariel, de que empecé a predicar de Cristo ya no me invitan más a los lugares que me invitaron. Entonces, no hacemos lo que hacemos para ser populares, sino hacemos porque lo amamos y amamos conocerlo. Y cuando amamos conocerlo, queremos dar a conocer a otros lo que hemos descubierto, ¿no? Como aquella perla de gran precio que vendió todo lo que tenía por esa perla, que nos hablan las escrituras. Damos todo. Y el otro día escuchaba a alguien, ¿no? Y hay una palabra que a veces tenemos la capacidad de decir palabras que tienen un determinado poder, pero le aplicamos lo nuestro, entonces como que la palabra se diluye porque la repetimos tantas veces y que sabemos la frase, pero no capturamos la sustancia. Necesitamos capturar la sustancia que tiene la palabra. Y dice Pablo en un momento, lo tengo todo por basura. Escuchamos esa palabra, lo hemos dicho, escuchamos también que la han dicho otros. Pablo dijo, lo tengo todo por basura. Y entonces, yo no sé si es algo que yo trato de convencerme porque soy un croto de no tener nada, entonces digo, no, este auto lo tengo por basura, no, esta casa la tengo por basura. ¿Viste? Como no tenemos nada, entonces lo tengo como basura. Y caemos en eso. No tenemos que caer en eso, tenemos que encontrar el sentido a esta palabra. Es decir, que lo que es Cristo es tan extraordinario
pero tan extraordinario que no se compara a ningún auto, ni a un Mercedes-Benz, no se compara ni a una camioneta, no se compara a una casa, no se compara a un yate, no se compara a un avión, no se compara a ningún jet, no se compara a nada, porque todo queda como pequeño delante de lo que es Cristo. Por eso yo tomo a Cristo, porque no es que este auto no sirva, sirve. No es que esta casa no sirva, sirve. No es que esta casa esté fea, está linda. No es que este auto no sea lindo, es hermoso. Pero yo encontré algo más hermoso, que entonces esto no tengo hermosura porque encontré algo más extraordinario. Entonces le encontramos la sustancia de lo que la palabra en realidad quiere decir. Hemos encontrado todo. Por eso es esto que nosotros necesitamos dar a conocer a otros. Que lo que hemos encontrado no es una novedad, lo que hemos encontrado no es algo para hablar, no es algo para charlar porque está de moda, no es algo tan extraordinario que el otro lo dejo de lado, que el otro se minimiza al lado de lo que yo he encontrado. Seguimos compartiendo pantalla. Número 4, la sección B. Algunas de las grandes evidencias de estar creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4, en la versión NTV. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume, como un fragante perfume. Entonces, la evidencia de estar creciendo en Cristo va a ser ese fragante perfume. Es decir, que ese crecimiento tiene que darse a conocer, ese crecimiento de Cristo tiene que darse a conocer y va a ser como un perfume fragante. Somos sus prisioneros por amor y nos muestra en el desfile glorioso de su victoria y de nosotros se desprende un aroma agradable como resultado de ese conocimiento. Estamos migrando de la fe judeo-cristiana, fundada en principios y valores que nos dejan en lugar de niñez espiritual y religiosos, a la fe del Hijo de Dios en la dependencia de su gracia conforme al propósito eterno. La fe judeo-religiosa, la fe judeo-cristiana, es aprender por cultura un determinado comportamiento que no es malo, pero es insuficiente para vivir la vida que a Dios le agrada. Pero el estilo de vida que Dios espera que nosotros vivamos, no sería posible hacerlo sin el conocimiento de la vida de su Hijo, lo que dice en 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3. Como todo, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La paráfrasis de este pasaje sería: no podemos vivir como hijos, no podemos vivir como Dios manda sin su poder. Este poder nos es dado mediante el conocimiento de su Hijo. No podemos vivir como Dios manda sin su poder, y este poder nos es dado mediante el conocimiento del Hijo. El conocimiento de Él es el que nos da ese poder. Por eso no podemos vivir sin el entendimiento, no podemos vivir si no le conocemos a Él, más y más cada día. Número 5, todo lo que Dios espera de nosotros nos fue dada
en su Hijo. Y lo único que Dios reconoce de nosotros es lo que nace de su Hijo y lo que expresa a su Hijo. Lo único que Dios reconoce de nosotros es lo que nace de su Hijo. Y estas frases, viste, que terminan liquidando todo una parva de entendimientos y una parva de frases, ¿no? Porque lo único que reconoce Dios es lo que nace de su Hijo, es lo que sale de su Hijo. Y a veces nos tomamos tan así, tan como que Dios está esperando que nosotros emitamos una palabra, a ver cómo nos levantamos, a ver cómo nos acostamos, a ver qué será la vida de él. No, no es así. Es lo único que reconoce todo lo que es Cristo. Por eso tenemos que parecernos a Él, porque si nos parecemos a Él, Dios nos va a mirar, Dios nos va a escuchar. Mientras no nos parecemos a Él, estaremos haciendo cosas que ni siquiera entran dentro de lo que Él está esperando, sino que Él espera que nosotros respondamos a su Hijo. ¿Cuánta gente se va? No, me voy de este lugar. O se enoja cuando yo nunca más piso una iglesia. ¿Viste? Esa gente que se enoja. Es como que Dios está mortificado, es como que Dios está haciéndose mala sangre, tuvo que ir al psicólogo porque el hermano no fue más a la reunión. Dios al único que escucha es a su Hijo. Gracias a Él que nos ha dado el entendimiento del Hijo. Y entendemos que Cristo se nos impartió en esa cruz cuando nosotros le reconocimos como nuestro Salvador. Él se impartió en vida en nosotros. Él se impartió una semilla de vida que está creciendo cada día en nosotros, que está aumentando en nosotros, que proporcionalmente crece a medida que vamos muriendo. Y morir no es solamente mencionar que estamos muriendo, porque antes de morir necesitamos saber por qué estamos muriendo. No es el hecho, sí, estamos muriendo, sí, tengo que ir a la cruz. No son frases. Dejemos de minimizar con frases la obra del Señor en nosotros. No es tengo que morir, no voy a morir, no estoy muriendo, sino que primero tengo que ver la inmundicia que soy para reconocer lo inmundo que soy y después entender que esa mugre es la que tengo que hacer morir. Yo necesito darme cuenta el egoísmo que tengo, no solamente si soy un egoísta, sino llorar porque soy un egoísta. Entonces ahí me doy cuenta que es eso lo que tengo que hacer morir, que no quiero saber más nada con este egoísmo, que no quiero saber más nada con esta perversión que tengo, porque Él me mostró que soy perverso. Él me mostró que soy un torcido, entonces me lamento por lo que soy, me doy asco por lo que soy. Entonces recién ahí voy a poder hacer morir, no voy a poder hacer morir nada que yo no vea y que a mí me duela lo que en realidad soy. Porque ahí le voy a decir al Señor, esto soy una porquería, no quiero ser más esta porquería, necesito que me ayudes a hacer morir esto en la cruz porque lo he visto. No podemos hacer morir nada de lo que nosotros no veamos y lo que nosotros no entendamos que está mal en nosotros. No es simplemente hacer una lista, esto tengo que hacer morir. Bueno, Señor, en esta mañana vengo porque tengo que hacer morir mi orgullo, tengo que hacer morir mi vanidad, tengo que hacer morir mi... Entonces, no, me tiene que doler, me tiene que chocar tanto el descubrir lo que soy, me tiene que chocar tanto que soy una persona que busca solamente mi propio interés, me tiene que doler tanto, me tiene que doler tanto que soy una persona que quiere ser vista, que quiere ser escuchada por lo que digo, me tengo que ver, o si no, no lo voy a poder hacer morir. No es solamente mencionar que tengo que hacer morir algo en la cruz, tengo que conocer por lo que voy a morir en esa cruz.
Y me tiene que doler eso que soy. Porque si no haríamos una simple oración, bueno, hermanos, díganme en qué tienen que morir, hacemos una oración y todos morimos junto a la cruz y listo, ya, gloria a Dios, ya morimos todos. No, no funcionan así las cosas. Porque hemos buscado recetas y acá no se trata de recetas, acá se trata de vida. Es hacer morir algo para que algo crezca en nosotros. Número 6 de la parte B, ¿no? Otra de las débiles herencias conceptuales que nos ha dejado la fe judeo-cristiana es la manera de medir poder por señales y sabiduría por oratoria, y aunque ambas son necesarias, no garantizan la operación de la vida del Hijo en los tales. Otras de las débiles herencias conceptuales que nos han dejado la fe judeo-cristiana es la manera de medir por señales y sabiduría por oratoria, y aunque ambas son necesarias, no garantizan la operación de la vida del Hijo en los tales. Los judíos buscan señales, 1 Corintios 1, 23, 24. En la mentalidad judía, aprobación de Dios era sinónimo de tener y hacer señales. Josué 1:16, o sea, Josué, haz las señales que hizo Moisés. Juan 3:2, Nicodemo y su manera de juzgar a Dios. Poder de Dios para los judíos era igual a señales y prodigios y maravillas, pero el Señor estaba enseñándoles las nuevas reglas del juego, en Hechos capítulo 4, versículo 24. Entonces, algo que hemos heredado de esa fe es que no, vos sabés que viene un apóstol, un profeta repoderoso, te dice todo, te dice el número de documento, te dice si sos soltero, que si sos casado, te dice si sos varón, si sos mujer. Fantásticos. Y nosotros, amén, tenemos que ir a ver. Es decir, que hay manifestación de dones, pero esto no significa el poder. El poder radica en entender lo que sucedió en la cruz y tomar de eso que pasó en esa cruz. Hay mucha gente que tiene la llamada, el llamado carisma. Tiene carisma para predicar. Hay en unas ciertas convenciones, no voy a decir cuáles son, pero hay un pastor que tiene una calidad para pedir ofrenda, pero impresionante. El ministerio de este tipo es pedir ofrenda. No lo hace desde la manipulación, sino que lo hace desde un pensamiento reflexivo que es correcto. Pero lo hace con mucha categoría. Y vos entras en el entendimiento que tenés que ofrendar. Tiene carisma para hacer eso. Hay mucha gente que tiene carisma. Pero el hecho de que seas carismático no significa que seas poderoso o que seas sabio. No significa que seas sabio. La sabiduría y el poder radica, chachán, en la cruz. Es el único lugar donde está el poder y está la sabiduría. Avanzamos. Para el apóstol Pablo, el poder de Dios es el conocimiento de Cristo en su integridad. Poder, desde la perspectiva espiritual y eterna, es conocerle, tener su conocimiento y sustentar en el tiempo
tal conocimiento por medio de su gracia como alimento divino. Los días que vienen, los santos que conozcan al Hijo y crezcan en su conocimiento, también crecerán en el poder y autoridad. Esto será notorio a las autoridades visibles como invisibles. El aumento de la vida del Hijo en los nuevos convertidos, en los nuevos santos. Número 8. Desde la perspectiva eterna, todo fue hecho por uno, en uno y para uno. Desde la perspectiva eterna, todo fue hecho por uno, en uno y para uno. Antes del pecado del primer Adán, todo estaba diseñado para el uno, pero después del pecado comenzó el dos. Antes estaba todo en el uno, después pasó a todo al dos. Dios y el hombre eran uno. El hombre y la mujer eran uno. La familia tendría muchos integrantes y serían uno. El hombre, el cielo, la tierra serían uno y la productividad serían sin límites. Oseas 2:20, Isaías 20:22. Vamos a leer Oseas 2:20. Oseas. Y te esposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Isaías 55 dice lo siguiente. 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y el pan al que come. Da semilla al que siembra y el pan al que come. Entonces, vemos entonces que todo era uno, que todo iba o apuntaba a esa productividad sin límites. Número 9. A la luz del propósito eterno, toda la obra de Dios es en base al uno, en quien reposa la razón y el propósito de todo lo creado, el Hijo de su amor. Todo lo creado fue incluido en el Hijo. Las tinieblas, el engaño y el pecado entraron en acción para producir dos. Pero en la cruz, Dios abrió a su Hijo como el único camino para volver al uno. Por eso Dios aborrece al adulterio en todas sus formas, por el daño que le causa al uno. El que vino a reunir lo que se había dividido solo podría hacerlo si él fuera abierto, y su muerte abrió un camino nuevo y vivo para reunirnos en él. ¡Qué loco! Tremendo. Él vino a reconciliar esa unicidad. Él vino a restablecer esa unicidad. Antes de la caída, era uno. Por eso Dios le dice, Adán, y vinieron los dos. No dijo Adán y Eva, no, dijo Adán. Porque para Dios era una sola persona. Pero vino el engaño y se produce el dos. Pero a través del sacrificio de la cruz, a través del sacrificio de Jesús, se abrió un solo camino. Y este camino es la recuperación del uno. Número 10. Hemos visto por su espíritu que el Evangelio es ver y participar de la preeminencia del Hijo sobre todo y todos. Entendiendo por preeminencia la calidad o posición del que está antes de todo, elevado por encima,
por delante y que sobrepasa a todos. Preeminencia, posición o calidad del que está antes de todo, el que está elevado por encima, el que está por delante y el que sobrepasa a todos. La preeminencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el gran propósito de Dios. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, y todo ha de glorificarle a Él. El propósito eterno de Dios, el propósito de Dios, la preeminencia de Cristo, el Hijo de Dios, es el propósito de Dios. Todo fue creado por Él, para Él y por Él. Y todo va a terminar glorificándolo a Él. Todo va a terminar glorificándolo a Él. Esta es la segunda parte, el hilo conductor de las Escrituras, el eterno propósito de Dios en Cristo. La parte A, el propósito eterno es un misterio que ahora es revelado. En el pasado eterno o preeternidad, Dios ha determinado y diseñado un propósito y un plan conforme al deseo de su corazón. Efesios capítulo 1, versículo 9. Uno 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El propósito de Dios refleja el deseo más profundo de su corazón. Muy bien. Voy a parar el micrófono que están encendidos. El propósito de Dios refleja el deseo más profundo de su corazón. ¿Por qué Dios eligió mantener el misterio oculto, el deseo de su corazón por miles de años? Por causa de los hombres naturales y los carnales. Es a esta infinita sabiduría del propósito de Dios que Pablo se refiere como las profundidades del Espíritu. En 1 Corintios 2, 6 al 15, lo profundo de Dios son aquellos que son más íntimas y cercanas al corazón. No es lo mismo el velo de Dios que los velos de las tinieblas. A pesar del eterno propósito, a pesar de que el eterno propósito fue siempre cubierto por un velo, manteniendo en secreto y escondido en Dios por siglos y generaciones, Dios lo ha descubierto en este tiempo presente.
en este tiempo presente de la iglesia. Efesios 3:5, yo que estoy acá lo voy a leer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios está confiando el conocimiento de su propósito oculto a santos que se han vuelto administradores fieles, que se ven a sí mismos como prisioneros de Cristo, como Pablo. Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y el 8 dice, a mí, que soy menos del más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios en Cristo Jesús, que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Número 2. Un ministro no consiste meramente en tener un don. El cuerpo de Cristo necesita santos que porten más de una habilidad natural para hacer la obra del ministerio. Más bien, que hayan sido plenamente infundidos por Dios y con Dios. Que tengan algo de Cristo forjado en solo la obra de la cruz puede producir solo la obra de la cruz puede producir tal ministro y ministerio. Esta operación produce muerte y sepultura, y todo lo que pertenece al viejo hombre y opera en la resurrección del nuevo hombre. El ministro y el ministerio proviene de esa experiencia, Es decir, que vamos a notar que hay dones y hay ministerios que han sido afectados por la cruz y otros que no han sido afectados. Cuando un ministerio, un don, no ha sido afectado por la cruz, es señal de que hay una manifestación individualista y busca de beneficios personales. Cuando hay una manifestación de un don y de un ministerio que han sido establecidos desde la cruz, hay otro tipo de cuestiones que se sueltan. Se suelta su vida, pero se deja establecida o se deja establecido a Cristo en esa manifestación de dones. Por eso uno tiene que aprender, no juzgar, sino no criticar, sino juzgar desde la mente de Cristo. Y tomar lo que sirve y desechar lo que no sirve. Seguimos, número 3. El ministerio funciona si existe un ministro aprobado. El ministerio funciona si existe un ministro aprobado. En su aspecto básico, ministerio se presenta como diaconía, que traducido es servicio. Pero en aspecto original, ministerio nos habla de una asignación específica, ya que remite a un oficio marcado por una especialización. Un oficio marcado por una especialización. Entonces, necesitamos ser aprobados para poder funcionar como ministro. No es solamente querer, no es solamente accionar, sino que necesitamos ser aprobados. Necesitamos ser probados para ser aprobados, para ser promocionados.
Si no hay aprobación en la prueba, entonces no va a haber promoción en el entendimiento, en la altura, no va a haber promoción en esos aspectos. Número 4. A pesar de que Dios ha mantenido por muchos años la sabiduría de su propósito como un secreto, Él ahora le ha hecho saber a la iglesia y por medio de ella a la creación, lo que leíamos anteriormente. La manera que Dios usa para enseñar el conocimiento de su propósito eterno al hombre y hasta a los ángeles es por medio de una iglesia madura, no más dura, sino madura. Dos aspectos claves en el propósito eterno de Dios. El primer aspecto del propósito de Dios se refiere más generalmente a la creación plena. El segundo aspecto se refiere específicamente a la humanidad. Con respecto a la creación entera, es decir, el universo, el eterno propósito es hacer que Jesucristo, su Hijo, esté sobre todas las cosas para que todas ellas sean manifestadas en Él. Todo se tiene que manifestar en Él. En otras palabras, Dios creó todas las cosas para que éstas expresen a Cristo, haciendo su persona la autoridad central del universo. Número 5. Dios creó todas las cosas en su Hijo, por medio de su Hijo y para su Hijo, para que Él fuera preeminente sobre todas las cosas. El ser preeminente significa tener primacía, superioridad, ser el primero. Dios ha propuesto que su Hijo esté por encima de todo el universo y herede todas las cosas. Ser el Hijo primogénito significa ocupar el primer lugar y obtener la herencia del Padre. La meta de Dios es hacer de su Hijo la cabeza de todas las cosas del universo. Para que la persona del Hijo de Dios sea manifestada universalmente, se necesita que su Hijo llene todas las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Esta es la función de la iglesia en la tierra. El destino del universo es que Cristo sea todo y esté en todo. Por eso es por lo que Dios busca obtener en la iglesia la expresión total de su Hijo en el universo. La iglesia es la expresión del Hijo. La iglesia, nosotros somos la expresión del Hijo. Muy bien. Vamos a dejarlo por acá, porque si no tenemos que meternos en la sección B y no podemos dejar colincharla, no podemos colincharla, sino que tenemos que hablarla completamente. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a reflexionar en todas y cada una de las cosas. Esto no tiene que ser una acumulación de, ay, qué lindo que se va a hablar. No, 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 esto tiene que venir y hacer un efecto en nuestras vidas y tiene que producir algo en nosotros. Tiene que ir produciendo el entendimiento. Porque nosotros es como que veíamos así cuando, ¿viste cuando hay un enredo? Algo está enredado. O por ejemplo, tenías anzuelos y tenía hilos de, así como tanza para pescar y se te enredaron todo un día. Es difícil desenredar todo. Es difícil. Entonces, nosotros teníamos un enredo. Estaba todo enredado en nuestras vidas. Pero venida la luz de Cristo, entonces comenzamos a desenredar. Comenzamos a situar cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Como se dice en el jardín, a guardar cada cosa en su lugar. El vino
y comenzó a colocar cada cosa en su lugar. Esto no tiene que ser una novedad. Esto tiene que ser algo que vaya acomodándonos a nosotros. Este acomodamiento duele. ¿Viste cuando te vas al fisioterapeuta? Que te dice, no, este hueso está desacomodado. Y te acomodó el hueso que te dolió todo. Bueno, la palabra viene para acomodarnos. Porque tendemos a desacomodarnos. Tendemos a estar enredados. Tendemos a estar mezclados. Tiene que venir una palabra para que nos pueda seguir desilvanando, seguir sacando todo lo que tenemos que sacar. Hay cosas que todavía están en nuestra naturaleza, que están ahí, las queremos dejar todavía. Pero el Señor dice, no insista, hay que sacarla, hay que desecharla, porque parece que te funcionó en una época, entonces querés seguir teniéndola, es como que estás con una muleta todavía. Tirá la muleta, no tenés que tener más esa muleta, tenés que aprender a caminar con esto. Desechemos lo que nos sirve. Desechemos lo que nos sirve. Y si viene la palabra y es como que te encajó un garrotazo, ese es el efecto que tiene que ser la palabra. Eso es lo que tiene que producir en nosotros. No tenemos que terminar contentos, tenemos que terminar así como con rabia, pero con nosotros mismos. Dios nos dice, muchachos, chicas, hay que acomodar las cosas. Las cosas son así. No tenemos mucho tiempo y tenemos muchas cosas que hacer. No perdamos más tiempo de lo que ya hemos perdido. ¿Cuándo perdemos tiempo? Cuando nos ocupamos de lo nuestro. Es decir, de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo creo. Dejemos de lado todo lo que es nuestro y vamos a traer todo lo que es de Él. Entonces, cuando nosotros traemos todo lo que es de Él, vamos redimiendo el tiempo perdido y se va estableciendo su vida en nosotros. Nosotros, a través del entendimiento, vamos a ir ganando de esa sustancia que no es una sustancia que solamente entra en una palabra, sino una sustancia que va modificando nuestro interior. Al ir modificándose nuestro interior, nuestras palabras se vuelven más nocivas para el mundo espiritual y más llenas de vida para la gente que necesita vida. Vamos a encontrar que vamos a hablar vida y va a ser notorio. A ese punto tenemos que llegar, a que la vida sea vista en cada uno de nosotros. No en la repetición, no en los versículos bíblicos, no en las frases lindas, sino en la vida que produzcamos, que cuando hablamos se produzca la vida. Que esa sea la evidencia, que esa sea la evidencia, que esa sea la evidencia. Y hay cosas que hay que desprenderse. Señor, mostrame. Hay cosas que entraron, hay que sacarlas. Hay cosas que se quieren quedar, hay que arrancarlas. Hay que liberarse de cosas. No puedo pretender hacer la obra de Dios con un montón de hilachas que hay en nuestros vestidos. Que arrancar esas hilachas, vestirnos y caminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, sobre esta mesa, yo declaro sobre cada uno de los pastores, los líderes, los ministros, que están, Señor, en esta noche, que se pueda producir en ellos, Señor, un cambio de pensamiento, una metanoia, Señor, una metanoia en su mente, Señor, un cambio de pensamiento, que puedan apropiarse de la palabra en esta noche, que puedan apropiarse de la palabra en esta noche, que puedan apropiarse de todo lo que fue soltado y que eso que fue soltado produzca lo que tiene que producir en nosotros, que tenga que producir lo que tiene que producir, que sea arrancado, que sea decapitado
arrancado todo lo que nos sirve de nosotros, que sea lo que hay que arrancar, que tú puedes arrancar, arráncalo, Señor. Y lo que tenemos que hacer, Señor, acláranos para que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero aquello que te pertenece a ti y tú tienes la autoridad para hacerlo, hazlo, 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 hazlo. No podemos vivir bajo presión de la muerte. No podemos vivir bajo la presión de la angustia. No podemos vivir bajo la presión de las soledades. No podemos vivir bajo la presión de la depresión. Declaramos que los ámbitos se liberan. Declaramos que los ámbitos en tu casa se liberan. Los ámbitos se liberan. Los ámbitos se liberan. Los ámbitos se liberan. A veces nos recibimos porque los ámbitos están cargados. Declaramos que hay una liberación en los ámbitos, liberación en los ámbitos, liberación en los ámbitos, liberación en los ámbitos. Ahí en tu casa se produce la liberación, se produce la liberación para recibir la palabra, para recibir la palabra, para recibir la palabra. Que todo aquello que te está hablando, que todo aquello que te está conversando, puedas sacarlo, puedas quitarlo y puedes escuchar una sola voz, que es la voz del Espíritu, que es la voz de Cristo. En esta noche, Señor, te damos muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Impartimos de tu vida, impartimos de tu vida, impartimos de tu vida, impartimos de la vida de Cristo, impartimos de la vida de Cristo. Todo lo que se produce en vida en nosotros lo impartimos, lo impartimos, lo impartimos, lo impartimos. Que la vida de Cristo abunde, que la vida de Cristo abunde, que la vida de Cristo abunde. Sácanos de la mediocridad, sácanos de la mediocridad, sácanos de la mediocridad, sácanos de esos pensamientos mediocres, de esos pensamientos que nos atrasan, de esos pensamientos que no nos dejan avanzar, pero arrancamos esos pensamientos y avanzamos hacia el entendimiento de Cristo. Abrazamos tu vida, abrazamos tu vida, abrazamos tu vida, abrazamos tu vida. En el nombre de Jesús. Shebrokoma kandara brashekatai samais. Shekatandara brakai sabraka toshorobrakandara makaya. Sí, Señor, ricatai shamabrakandara y salai solobramais. Shikator basema kandara bakai sikai silibrikeis. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor. Amén.